Ola, soy o Rosy Frixuelos e hoy vamos falar de fascismo. Cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien. Hai semanas Vox entamou en Madrid onde, si non, Viva 21, un acto político enmascaritao de festival sobre la diversidade cultural de España. Un acto que non tuvo reparo en mostrarles semellances con unha organización falanxista como lle la sección femenina. E si non, mirai pa aí. El traxe asturiano non lle máis cun disfraz, un disfraz de drag king. Y venimos aquí a reivindicar lo mejor que tenemos, que es la unidad. Y venimos a reivindicar la unidad en la diversidad de España, porque a Vox se le ha pretendido acusar de muchas cosas. Se ha pretendido decir que era un partido uniformizador, pero Vox es precisamente quien está más cerca de las tradiciones locales, de las peculiaridades de toda España. No nos hacen falta 17 parlamentos para amar a nuestro país de manera íntegra, para amar a España tal y como es. La sección femenina nació en 1934 como la estalla para la muller del partido fascista Falanxe Española creado por José Antonio Primo de Rivera un año en antes. Dende los sus empiezos estuvo dirigida pola su hermana Pilar Primo de Rivera, que recibió de Franco el mandado de formar a las mulleres españoles nos valores del estado dictatorial. La sección femenina, a través de los coros y dances, apropióse del folclore de los pueblos, para trasladarlo del ámbito rural al urbano y de les romerías a los teatros. El baile asturiano es bastante pícaro, o sea, es una forma de hacerse el amor. En la antigüedad pues era eso, hacerse el amor con el baile, porque pues no se atrevían de otra forma, ¿no? Ahora nosotros lo tenemos este baile especialmente montado para los niños. Quer dicirse, los bailes tradicionales fueron depurados, teatralizados, urbanizados y feminizados. Marcada pol puritanismo del nacionalcatolicismo, na sección femenina non podían entrar homes, polo que para poder formar parelles de baile muchas mulleres tuvieron que vestirse d'homes y pegar blincos como paisanos. Esto obligó a transformar el traje masculín y la ropa interior. Producióse una tergiversación de los bailes, que na súa mayoría son de parella home-muller, una transgresión de la tradición décades en antes de que surdieran les teorías queer. Y lleva el nombre de pericote porque la que hacía de hombre le llamaban el perico. ¿Y por eso se llama el pericote. ¿Y qué es un perico, señora? ¿Eh? ¿Qué es un perico? Pues un perico, pues un hombre o sea, una mujer que es como macho. Ya. Eso es. Bueno. Un hombre que es como una mujer que es como macho. Esto provocó de ellos problemas, como cuando en 1943 quisieron llevar el pericote de Llanes a una muestra folclórica de Castilla. Los llaniscos non querían que mulleres vestíes col traxe de porruano executasen el triscu, el blincu característico d'este valle. Tan lloñe llegó el asunto que la mesma Pilar Primo de Rivera viaxó a la Villa Oriental y comprobó que, efectivamente, aquello era poco femenín. Asina que, después de consultarlo con las autoridades eclesiásticas, permitió bailar a los paisanos. Poco después, los mesmos llaniscos representaron a Asturias na película Ronda Española. Conto, el traxe d'home perdió les connotaciones que antes definían la virilidad. Ya non llevaban el palu, y el calzón curtiu que mostraba les piernas allargóse. Al empar disimulóse la ropa interior e introduciéronse elementos tan poco varoniles como les medias calais. Quier dicise, la sección femenina amaricó el traxe asturiano. Pero otro lado, la mujer pasó a tener la saya curtia y el pelo al descubierto. Una manera de vestir que generaría vergoña na sociedad que dio orixe al traxe asturiano. Un traxe que con la sección femenina pasó a ser yeye. Una manipulación que volvimos a ver na carpa de Asturias
nel festival Viva 21 y que como herederos de la sección femenina y polo tanto del franquismo, esfrónase contra la idea de apreciar el patrimonio heredado para convertirse nun obxeto de escenificación e instrumentalización para la exaltación de la so España centralista y boyera. Si supieras, molinera, cuánto te quiero, mi alma, amiga eterna tu vera, es con sonar la tocama. Más nada, que espero que vos prestara mucho este vídeo, que dais al like, compartirlo en vuestras redes sociales, facéis seguidores de la canal y vémonos nel vídeo próximo. ¡Ta llueu!